8:13 de esta mañana de lunes 13 de abril. Estamos ya en tiempo de análisis en las voces de la mañana de Lancelot Radio y lo hacemos con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal este fin de semana? Bueno, no sé si tuviste oportunidades, que he visto algunas fotos, supongo que también nos llegará alguna nota de prensa, pero hemos visto algunas fotos del homenaje de este fin de semana a Mamerto Cabrera, que no sé si tuviste ocasión de asistir, has visto las fotos, en fin. Sí, no, tuve la suerte de estar presente en ese homenaje institucional que se le realizó a Mamerto Cabrera, padre, porque también está Mamerto Cabrera, hijo, y en este caso Mamerto Cabrera, padre, que fue realmente el que creó prácticamente de la nada, pues una de las empresas ahora más importantes de Canarias, en el ámbito del automóvil, ¿no? Uh-huh. Tanto en el tema de lo que es el alquiler del coche, como también en la venta de vehículos, ¿no? Uh-huh. Y realmente estuvo muy emotivo, fue un acto yo creo que perfectamente organizado por el Ayuntamiento de Tía, me imagino que en colaboración con la propia empresa SICAR, Uh-huh. y estaba abarrotado el Teatro de Tía ayer, el sábado a las 8 de la noche, y realmente fue muy emotivo porque hablaron los cuatro hijos de don Mamerto y explicaron un poco, de manera sencilla, como son ellos, pues un poco cómo fue el devenir de esa empresa, ¿no? De cómo empezaron allá en la calle Cuba, en Arrecife, con prácticamente 4 coches, como el padre era el que empezaba, digo, los 4 coches de alquiler, empezaba, los limpiaba, los arreglaba, es decir, hacía de todo porque él era humanita, de hecho era carpintero, ¿no? Y porque cómo da la vida un giro, ¿no? Porque si no hubiera sido porque él era carpintero y realmente se dedicaba a la carpintería, y si no fuera por un accidente familiar que tuvo allí en la carpintería, pues decidió cerrar la carpintería y dedicarse a lo que su otro hermano, Pepe Cabrera, ya se dedicaba, que era el alquiler de coche. Pero la verdad que Pepe Cabrera no tuvo tanta suerte como no tuvo en fin, en este tipo de cosas a veces a uno le va bien y a otro mal, y realmente yo creo que de alguna manera Tía, y porque él nació en Mácher, en el municipio de Tía, de alguna manera Mamerto Cabrera recibió ayer y su familia un poco también el cariño que todo Lanzarote le tiene, o gran parte de Lanzarote le tiene a esa familia, ¿no? Uh-huh. Pues emotivo ese acto en homenaje del pasado sábado a Mamerto Cabrera Medina. Como, lo que se le hacía entrega era el reconocimiento como hijo predilecto, justamente, un título que, bueno, viene a subrayar lo que todos ya conocemos, y muchas personas también que al final está, siempre cuando hablamos de personas ilustres que desarrollan su actividad empresarial de esta forma, hay que recordar que gracias a ellos, pues no solo disponemos de un servicio, en este caso como el que presta Cabrera Medina, sino también del empleo que generan empresas así, y que al final, lo voy a decir mal y pronto, pero que da de comer a muchas familias, pero es que es así. Efectivamente, son casi 2.000 familias las que da de comer en Canarias, y en Lanzarote particularmente, que es donde está la sede central de todo del imperio, digamos, en este caso también ha tenido la habilidad, como otras empresas de Lanzarote inicialmente, sobre todo inicialmente, ahora pues cada vez más difícil, pero intenta mantenerlo, el grupo Espínola, el grupo Rosa, mantuvieron siempre, y en este caso el grupo Mamerto Cabrera, mantienen esa idea de sobre todo de contar gente de la propia isla de Lanzarote, que esto es muy, muy importante porque es lo que hace que la clase media, que era inexistente prácticamente a finales de los años 70, pues haya nacido junto con ello una clase media, gracias a todas estas empresas de Lanzarote, ¿no? De contratar a gente de aquí, de la isla, gente de confianza, gente que todo el mundo va, por la gente que somos aquí de toda la vida, va a las tiendas, en este caso al concesionario,
y conoce prácticamente, o si no de vista, o conoce a sus padres, porque son muchos hasta incluso de generaciones, ¿no? Y esto siempre es muy, muy interesante desde el punto de vista de crear clases medias propias. Pues sí, totalmente. Bueno, ese fin de semana emotivo por esa parte. Hemos tenido un fin de semana también agitado en lo que a la página internacional se refiere. Jorge, quizá lo más destacado y con lo que arrancamos esta nueva semana es con la euforia, si se permite decirlo así, de Europa ante el cambio que se ha producido en Hungría tras las elecciones de ayer. Peter Magyar es quien ha ganado las elecciones en Hungría, además con una participación histórica de más del 78%, creo, y con ello pone fin a 16 años de hegemonía de Orbán en Hungría. Víctor Orbán, aliado de Trump, que guarda silencio por ahora respecto, digamos, a esta pérdida de las elecciones, y también socio preferente de Putin. Es verdad que Peter Magyar, quien ha ganado las elecciones en Hungría, es de la misma cuerda, por así decirlo, que Orbán, o venía del mismo lugar, pero es verdad que no estaba de acuerdo con temas de corrupción sobre todo, y mantiene una actitud mucho más europeísta, de ahí que se celebre por parte de Europa. Jorge. Sí, ha sido una derrota en toda regla. Yo creo que por eso se ha sido aceptado con claridad por Orbán, porque realmente este hombre, que tiene unos tintes dictatoriales importantes, y yo creo que después de 16 años la población, el pueblo húngaro, se ha dado cuenta de que iban por el mal camino, porque era la piedra en el zapato que tenía la Unión Europea, era un aliado de Putin. Y además también da la curiosidad, tú dices de Putin, pero también de Trump. Era un hombre, de hecho, el señor Vance, el vicepresidente, fue a hacer campaña a Hungría, ¿no? A favor de Orbán. Y esto es importante, ese dato, porque significa que ya el señor Trump ya cada vez tiene mayor rechazo, ya no solo en su propio país, ya no hasta en sus propias bases, sino que esto está transmitiéndose, toda esta locura política loca que ha impartido nada más llegar a la presidencia de Estados Unidos, se está, digamos, de alguna manera transmitiendo al resto del mundo, ¿no? Y ya tener como amigo a Trump ya no es tan positivo para ellos electoralmente, ¿no? Y es verdad que en España, en Europa, hay una atracción de votos de la ultraderecha en los últimos 8 o 10 años, que eso hay que hacérselo pensar, por qué está surgiendo esto, pero es verdad que se ha parado de alguna manera con esta derrota de Orbán. Y es verdad lo que también tú acabas de reflejar, no estamos hablando de quien ganó sea un hombre de la izquierda, porque ahora también algunos medios de comunicación, pues bueno, en fin, realmente tratan de acercar el ascua a su sardina, pero realmente el señor Peter Magyar es un hombre de derecha, puro y duro. Diga lo que digan, puro y duro, sus políticas, él lo mismo lo defiende. Lo que pasa es que es un hombre que está contra la corrupción, que este régimen después de 6 años se ha cometido, no le ha gustado nada el tema, es un hombre proeuropeo, contrariamente a lo que era el señor Orbán, y por eso creo yo que es muy positivo para el mundo el que esta derrota se haya producido, sobre todo con esa claridad, ¿no? Porque ahora mismo no sé exactamente, pero creo que más del 50, creo casi de 130, no, obtuvo 138 escaños, frente a los 55 del que es el actual primer ministro ultraconservador, ¿no? Y prorruso. Bueno, pues yo creo que esto es importante, y aquí en España también tiene su lectura, porque también el señor Abascal es un hombre muy cercano pro Estados Unidos, pero sobre todo pro en este caso Orbán. sí, y ahora yo creo que va a tener que tener cuidado, porque yo no sé si esto va a tener un reflejo, porque los países son distintos, pero el tema, el otro día leí un dato que era interesante,
y es que el 80% de la gente que vota a Vox en España es debido al tema de la inmigración, que es un tema por eso que hay que hacerlo bien, porque este tipo de cosas, si no se hacen bien, el tema migratorio favorece precisamente a aquellos que son más en este caso sobre todo antiárabes, ¿no? Que no quieren tener aquí en España, ¿no? Y por eso hay que hacer bien el tema de la integración, para que no surjan problemas y efectos negativos. Pues sí, bueno, que lo que has dicho de Vox, que mucho habla de, bueno, lo hemos escuchado con sus descalificativos racistas en estos días, sobre todo y especialmente en campaña en Andalucía, que por cierto las elecciones, si yo no me equivoco, son el viernes, el día 17, pero no le hemos escuchado nada a Vox, curiosamente, del casco azul español que estuvo retenido en Líbano. Se le complica la posición a Vox, también un poco el PP, en fin, las manifestaciones que hizo. Quiero decir que aquí pues a cada uno se le va cayendo la careta en función de es tan inestable todo lo que está pasando a nivel internacional que posicionarse incluso resulta arriesgado, como mínimo, Jorge, como mínimo. Sí, pero bueno, pero para que sepa la gente, el que ha ganado las elecciones, insisto, es un hombre que sería como aquí el PP, para que lo entendamos. Sí, es conservador, es nacionalista, está con el tema migratorio, es bastante, tiene una mano firme. También. Es que sale del mismo partido que Orbán. Es que estuvo en su partido hasta el año 2025. Claro, por eso. Lo que pasa es que no es antieuropeo, como lo era Orbán, y fue crítico con el tema de la corrupción interna que se detectaron en el gobierno de Orbán en los últimos años, y todo esto, pero yo creo que es porque también, vi imágenes de mucha gente joven celebrando. Yo creo que eso también es porque la gente joven no quiere perder el tren de la Unión Europea, saben que salirse fuera de la Unión Europea es un error, y yo creo que igual que mucha gente joven en Estados Unidos, en Gran Bretaña, se han dado cuenta que ha sido un error, y el tiempo lo está demostrando, ¿no?, de haberse salido de la Unión Europea a Inglaterra. Pues igual, ¿no? Yo creo que hay también es verdad que hay gente joven que sigue votando a la ultraderecha en Europa, pero creo que algo está cambiando o algo se están dando cuenta de que efectivamente estos partidos iliberales, como son el partido del señor Orbán, no conduce a nada bueno. Ahí, justamente con lo que estamos hablando y esa sensación que existe a nivel de toda Europa, en todos los países europeos, no solo en España, en concreto también existe como esa creciente preocupación por una mala gestión de los flujos migratorios o de la migración, y la gente enfoca eso como a un problema. Y yo me voy a otra patita de los problemas que percibe la ciudadanía, Jorge, con esto de la vivienda, con todo, como que estamos tensionados. Justamente tengo delante datos que publica Expansión referentes al crecimiento de la población en Canarias. En el año pasado se incrementó la población alrededor de algo más de 14.000 habitantes solo en el último año. Seguimos creciendo en habitantes, en población en Canarias. Crecen también distintas cuestiones. Se tensa el mercado de la vivienda, los servicios básicos, que te hablo de carreteras y de incremento de siniestralidad, que no sé, que existe una correlación entre los problemas que siente la ciudadanía de cerca y este otro fenómeno, ¿no? También ese crecimiento, que no van acompasados los pasos que dan las instituciones quizá en materia de infraestructura con los flujos reales que tenemos poblacionales, Jorge. Sí, en efecto. Yo creo, el otro día Fernando Clavijo, no creo que lo haya soñado porque fue la semana pasada, creo que dijo en una de esas declaraciones que nos suelen enviar los gabinetes de prensa a los periodistas, le estaba escuchando un audio y hablaba, porque le hacían una pregunta efectivamente en este caso es de la poca inversión, de los dineros que vienen de la Unión Europea, la poca inversión que se consigue, es decir, de todos los últimos 3.000 millones que nos han dado la Unión Europea, solo se ha logrado invertir en los últimos años
el 56%, es decir, unos 1.000 y pico millones. Eso quiere decir que son fondos importantes, porque son fondos estructurales para reforzar la lejanía y la fragmentación territorial y también la dependencia que tiene Canarias del exterior. Y es una oportunidad que estamos perdiendo porque son fondos de cohesión que precisamente para igualarnos con el resto de Europa y que no somos capaces de invertir. Muchas veces no solo es por la incompetencia de cada gobierno, porque esto viene de años atrás, muchas veces es porque el sistema burocrático, que tantas veces te he comentado, es el gran freno que tiene ahora mismo España, pero que tiene sobre todo Canarias, ¿no? Y hasta que no se resuelva esto, y esto viene desde el pequeño ayuntamiento hasta el cabildo, hasta al gobierno, ¿no?, de Canarias, que con tanta burocracia, falta de funcionariado, o un funcionariado en muchos sitios no tan efectivo o eficiente como tiene que ser, y con tantas normativas que van sacando y cada vez más, hace prácticamente que sea imposible que se pueda, por mucho esfuerzo que se haga, invertir el dinero que nos viene, ¿no? Y esto lo traigo a colación a lo que tú me estabas comentando. Claro, si después no se invierte, va creciendo la población, como ha crecido. En Lanzarote en los últimos 4 años, no quiero equivocarme, pero leí, pueden ser 20.000 personas más, en los últimos 4 años, o casi 20.000 personas más. Y tenemos las mismas infraestructuras en aeropuertos, en puertos, en carreteras, entonces hospitales. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos años del gobierno de Canarias en reforzar la sanidad, en reforzar la educación, pero claro, construir colegios y construir hospitales o centros de salud no se hace en un año o en 2. Si a eso le sumamos que hay que ceder terreno, en Arrecife, por ejemplo, para ceder el terreno para el famoso centro de salud tan importante que es el de Argana, todavía me estaban diciendo que todavía no está fetén completamente el expediente para poder el gobierno poder empezar a sacar a licitación, bueno, hacer el proyecto y sacar a licitación la obra. Que imagínate tú lo que tarda sacar a licitación, hacer el proyecto, después a licitación. Claro, pero si la base no tiene ni siquiera el bien concedido los terrenos, que esperemos, creo que sí, que ya se estaba ya ultimando, por lo último que me han contado, pero me refiero que eso es un ejemplo claro de la ineficiencia de las administraciones. ¿Por qué? Porque la burocracia sobre todo, y no es imposible que con esa burocracia tan complicada de cumplir, con tanta organismos que intervienen para dar el visto bueno, hace prácticamente una carrera de obstáculos, ¿no? Sí. Superar una carrera de obstáculos para poder invertir en Canarias. Y así estamos, como un problema tan importante como la vivienda, que llevábamos 20 años prácticamente sin hacer nada en Canarias. También en España, se hizo muy poca en los últimos 20 años. Pero todos esos son los problemas que tú estabas comentando. Evidentemente, si no se invierte y encima hay dinero, que eso era una de las cosas que nos faltaba, que eso fue un trabajo que se consiguió mucho, sobre todo en la época de Coalición Canaria de Adán Martín, que se consiguieron bastantes cosas en el tema de la Unión Europea, de conseguir esos fondos estructurales, también con José Carlos Mauricio cuando estaba diputado en Madrid, que no fue fácil convencer a los españoles, al resto de España para que Canarias tuviera como región ultraperiférica unos fondos extraordinarios de cohesión, ¿no? Y eso todo, si no se aprovecha, pues son pérdidas de oportunidades. Pues totalmente. Yo lo que no entiendo es que si todas las administraciones locales más o menos tienen los mismos problemas y las mismas dificultades, ¿por qué no llegar al acuerdo de modificar las leyes que están frenando? Que una cosa es garantizar que no se prevarique, que no se malverse, que no se... Porque todas las leyes van encaminadas a eso, ¿no? A ser garantistas, pero una cosa es eso y otra es que si todas enfrentan diferentes desafíos, pues mantengan a la ciudadanía con no es que no puedo por la ley de tal o la ley de cual. No, mire, es que si todos tienen los mismos problemas en la administración local, digo yo que serán ellos quienes los tengan que cambiar. Sí, yo no voy a ir. Pero este es un tema que siempre se habla, sobre todo en periodos electorales, que se va a disminuir la burocracia, que tal, pero después a la hora de la verdad es muy complicado, porque mira, faltan funcionarios, digamos, de carrera.
Hay mucha gente que están ejerciendo, y menos mal que están, ¿no? Ejerciendo y sustituyendo a esta gente en ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, que son gente que interventores o secretarios que trabajan para otras propias administraciones porque no hay suficiente. Si a eso se le suma que después hay muchos trabajadores, que está bien, pero son muchos trabajadores que no tienen no tienen una eficiencia importante, pues todo eso se suma y a la propia burocracia se suma la propia inoperancia y todo esto convierte, insisto, en un callejón sin salida y muy complicado y se está notando. Estaba leyendo un dato del artículo que hoy Paco Pomares publica en Lancelot y habla de que la convergencia económica que tenemos con la existencia del régimen fiscal ha ido con respecto a la que tenemos Canarias, los habitantes de Canarias, con respecto a la media de España, ha ido cada vez es es decir, peor para nosotros. Es decir, que se va agrandando la diferencia, ¿no? Si antes era el 94%, estoy leyendo desde el artículo de Paco Pomares hoy, en el 2000 era del 94% esa diferencia, ahora la renta per cápita era del 94%, ahora es el 78%. Es decir, que hemos perdido, en este caso, renta, los canarios, con respecto a la media de España. En fin, y con esos retos, en fin, que sí, que se entiende que vayan lentas las cosas, pero si no hacen nada para agilizar, mucho me temo que los problemas se enquistan y no salimos de ahí, no salimos en una década. En fin, con eso me quedo. Jorge Coll, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Venga, un abrazo. Hasta luego, Erika. This old and empty house